Abrimos, señoras y señores, abrimos la tertulia en este miércoles 24 de febrero de 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa. Primero, Karina Novarese. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Sigo. Juan Pedro Mir. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Un abrazo para todos. Agustín Iturralde, bienvenido. Buenos días, Emiliano, compañeros, ¿cómo andan? Y el último de los saludos es para Gabriel Budiño. Tercera participación en estas tertulias, ¿no? Sí, exactamente. Un gusto saludarte, Emiliano, y a la audiencia, obviamente. Bueno, es un gusto tenerte de nuevo. Tercera y sobreviviendo. Claro, por lo visto no fue tan grave, ¿no? Vamos al primer tema. Esta semana llegarán al país las primeras vacunas contra COVID-19. Según anunció este lunes el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa, en la madrugada del viernes arribará una partida de 192.000 dosis de la especialidad elaborada por el laboratorio chino Sinovac. Lacalle Pou también dijo que a partir del 15 de marzo ingresarán más vacunas chinas de Sinovac hasta completar 1.558.000. Por otro lado, entre el 8 de marzo y el 26 de abril arribarán 460.000 dosis de la vacuna Pfizer de las 2 millones adquiridas a esa empresa estadounidense. Irán ingresando a razón de 50.000 a 60.000 por semana, según lo que se supo. En síntesis y para referirse a lo más cercano, el presidente dijo que a fines de marzo Uruguay contará con más de 2 millones de vacunas contra COVID-19. El plan de vacunación se pone en marcha el lunes concretamente. Entonces, la pregunta que quiero hacerles a ustedes para iniciar la charla es: ¿qué cambia en el Uruguay a partir de esta noticia? ¿Cuánto incide en el ánimo de la gente, en el futuro de la emergencia sanitaria? ¿Qué han estado pensando en estas 24 horas largas ya? ¿Karina? Estaba activada. Creo que incide muchísimo, sobre todo porque había en cierta parte de la población, no sé en cuánta, porque no me voy a guiar por las redes sociales, una ansiedad que a mí me pareció un poco desmedida, sobre todo considerando que el mundo entero está en este proceso de vacunación. Y ahí me parece que la gente a veces no calcula que algunos países donde se empezó a vacunar en noviembre o en diciembre son países de millones y millones y millones de habitantes que todavía están en cifras muy bajas. De hecho, el mejor país que se está vacunando en América Latina, que es Chile, nosotros para alcanzar a Chile seguramente en 15 días, si siguiéramos ese objetivo que se marcó el presidente de 30.000 por día, estaríamos llegando. Entonces, hay que tener cuidado con esto de la carrera de las vacunas. Está bien que tengamos las vacunas, es importante que lleguen, pero es mucho más importante cómo vamos a organizarnos y cómo se va a hacer como el deployment, como dicen los gringos, ¿no? Cómo realmente se va a vacunar. Y en eso yo particularmente tengo mucha confianza en el sistema uruguayo de vacunación, no bastante. Ojalá que reaccione también como ha reaccionado en otros casos. Una pequeña anécdota nomás: mi hijo menor nació en Estados Unidos y me acuerdo que cuando lo llevé a darse sus primeras vacunas, que eran después de las que se dan en Uruguay, ellos conocían el sistema. Imagínate, en Cambridge, Boston, ellos conocían el sistema de vacunación uruguayo, estoy hablando del año 2003, y les parecía que era muy adelantado y muy completo. Y cuando yo volví a Uruguay, tuve que dar vacunas que en Estados Unidos no se daban, por ejemplo. Entonces, nuestro sistema de vacunación es fuerte desde hace mucho tiempo, por lo menos de los años 80, y bueno, ojalá que la logística acompañe para que se pueda vacunar mucho. Gabriel. Después, para una segunda instancia, hablamos de las expectativas y las realidades. Vamos, Gabriel, con un primer comentario tuyo, así seguimos repasando voces. Sí, yo quería retomar justamente en lo que mencionaba Karina de las expectativas, ¿no? A mí hay una definición de calidad que me gusta, que es la comparación de expectativas con percepción, ¿no? La diferencia entre expectativas y percepción. Y yo creo que eso está jugando de manera significativa, digamos, en Uruguay hoy, ¿no? Es decir, de cómo vamos a manejar esas dos partes que son completamente subjetivas ambas, ¿no? Es decir, las expectativas que pueda tener la ciudadanía respecto a la vacuna,
tanto en aspectos positivos como negativos, como la percepción que después tenga de cómo se realiza este plan de vacunación. Sin duda, Uruguay tiene una gran fortaleza en su red de vacunatorios, en una tradición de vacunas muy fuerte, muy arraigada en la sociedad, muy, digamos, embebida en cada uno de nosotros, y es completamente minoritario los rechazos, por lo menos a las vacunas tradicionales. Entonces, hay un tema ahí de cómo manejamos expectativas y cómo vamos a manejar esa percepción de los avances, por ejemplo, ¿no? Es decir, las expectativas, por ejemplo, pueden tener que ver con quién se vacuna primero, con qué tipo de vacuna se le da a cada grupo de población, qué efectos contraindicativos puede tener vacunar, cuáles son los efectos secundarios que se van a generar, ¿no? Es decir, ahí hay mucho del manejo de la información, de cuánto se informa. En estos días también salía algún informe del GACH hablando de lo que se sabe de las vacunas y lo que no se sabe de las vacunas, que es un informe obviamente que tiene una visión técnica y que es interesantísimo y es importantísimo que circule, pero también a veces ese exceso de información técnica no completamente digerida de situaciones que son de extremo o que en términos probabilísticos son casi nulos, pueden generar también una gestión de expectativas diferente, ¿no? Sí. Es parte de la complejidad. Mira, agrego por lo menos un par de elementos más antes de seguir escuchándolos ustedes. Uruguay empieza el plan de vacunación después que todos los otros países latinoamericanos, ¿no? Eso para muchos ha sido un motivo de crítica y de cuestionamiento, para otros puede ser una ventaja. Primero porque el Uruguay es relativamente chico, entonces en teoría Uruguay podría ponerse a rueda. Segundo, Uruguay puede aprovechar la información acumulada, ¿no? Todos los antecedentes, y evitar errores. Pienso, sin ir más lejos, en lo que ha estallado en Argentina con mucho ruido, ¿no? Los de los vacunatorios VIP. Pasó en Perú también, en Chile se dan varios casos, ¿no? Hay ya una señal enorme amarilla para cuidar ese tipo de derivaciones o desvíos. Todo lo que se sabe a propósito de los incumplimientos en los que incurren en varios países, incluso países importantes del mundo, los laboratorios con los cuales se hizo acuerdos, los problemas que pueden darse con la logística, lo que está pasando con los efectos secundarios, que son menores, pero bueno, algunos hay y ya se sabe justamente qué magnitud tienen. Todo eso, digamos, está arriba de la mesa y lo tenemos para aprovechar, ¿no? Para no cometer los mismos errores, para organizar mejor. Eso también está, ¿no? De eso también vamos a hablar muchas veces. Sigo. ¿Con quién voy? ¿Con Juan Pedro? Sí. Yo creo que cambia la expectativa y la sensibilidad social en torno al tema del COVID y a la necesaria confianza que como sociedad tenemos que tener en las instituciones que marcan, por ejemplo, sanitarias, que nos marcan la agenda cotidiana. Yo creo que abre un montón de posibilidades en los distintos terrenos, lo dijo el presidente, ya sea en lo económico, en lo educativo, en la apertura de nuevos espacios y de una apertura a una sociedad que se pueda transitar en forma más segura. Así que en ese sentido creo que la perspectiva es buena. Sobre el tema o muy buena, ¿no? El tema de los detalles, de qué vacuna es, yo creo que como cualquiera que no pertenece específicamente a la rama de la medicina o de las ciencias más duras, uno no tiene más remedio que confiar en las autoridades que, como decían tanto Karina como Gabriel, han demostrado un buen sistema de vacunación. Entonces, si yo me pongo a leer los prospectos de cada medicina y me siento en las contraindicaciones, no tomo ninguna medicina. Pero las medicinas salvan millones de vidas. En este caso, las vacunas, las que va a traer el gobierno uruguayo, aparentemente o sin aparentemente, han tenido los efectos de control necesarios, va a cambiar todo el panorama y uno no puede estar más que contento. Y ojalá que el sistema político empiece a dejar temas, y esto lo quiero enganchar después con el segundo tema, maduremos de tal manera que haya temas que no sean elemento de discusión político-partidaria. O sea, como esta carrera de las vacunas,
que, bueno, cualquier tonto puede desde un teclado decir un montón de cosas, pero el sistema político no puede entrar en eso. De lo contrario, se pierde credibilidad en algo tan fundamental para una república como el sistema político. Y dejo unos comentarios sobre el tema de los cuidados necesarios para la segunda vuelta. Por ejemplo, Juan Pedro, en el ámbito tuyo, en la educación, ¿cambian las expectativas? ¿El año este se perfila de otra manera desde el momento que hay una vacunación empezando? Sí, totalmente se perfila. Yo creo que, como está planteado el cronograma, no quizá en los primeros meses, pero sí el gran temor de las familias es el contagio de los más ancianos. Eso generó que a nivel inicial y a nivel de los más pequeños de primaria, donde los cuidados son más complejos por el distanciamiento, no concurrieran tan asiduamente a la escuela y concurrió en secundario. Creo que este tema de las vacunas va quizá no en los primeros meses, pero sí en el segundo semestre, y ojalá antes del segundo semestre se vaya hacia una presencialidad casi total en todo el sistema educativo, tanto público como privado. Cambia absolutamente el panorama. Agustín, sigamos hablando de expectativas. En el terreno económico, tu especialidad, ¿qué cambia el comienzo del plan de vacunación? Porque está claro que la pandemia no se resuelve el lunes, ni mucho menos, ni se va a resolver a lo largo del mes de marzo. Mi pregunta es si esta noticia incide en la toma de decisiones, en la forma como, no sé, los empresarios se plantan ante el año 2021 ahora, con este elemento nuevo. Y creo que sí, que tiene una implicancia bien importante. En Chile esto se está viendo claro. En Chile se está viendo bien claro cómo hay un cambio de humor, de expectativas, que todavía, o sea, el aceleramiento en Chile es reciente, no es de los últimos 15 a 20 días, donde realmente, o capaz que un mes, que está haciendo algo fantástico, pero se ve claramente cómo cambia el humor, cómo cambian las expectativas económicas y como, bueno, buena parte de lo que nos pasó son, más allá de la contraposición sanitario contra económico, obviamente, restricciones a la actividad económica, que bueno, creo que a la gente de toda la industria del ocio, del turismo, no hay ni que explicarle lo que esto impactó y sigue impactando, los mayores costos, el cumplimiento de protocolos, ni que hablar en hoteles, ni que hablar el tema de las fronteras, o sea, sin duda que estamos ya viendo, bueno, ayer veíamos al ministro Germán Cardoso ya tratando de buscar alguna vuelta para en Semana de Turismo, Semana Santa, hacer algún tipo de apertura de fronteras, o sea, creo que sin duda es una gran noticia que va a acelerar la recuperación. Yo creo que todo esto, creo que es una reivindicación del valor de la templanza. La templanza es el valor de tener aplomo y no andar teniendo cambios de humor bruscos cuando pasan noticias buenas y malas, sino tener como un poco más de aplomo. Y creo que todo lo que ha pasado, bueno, es eso, todo el año pasado, noticias buenas y malas que han hecho variar el clima social, político, y bueno, y a veces en las redes uno entiende, pero de algunos actores que no debería, de forma exacerbada, y bueno, creo que lo del otro día, dejemos de lado todo lo que va a llegar hasta abril, pensemos solo en lo que va a llegar el jueves. Bueno, lo que haya el jueves, solo eso, si esas vacunas en Uruguay, en proporción a la población, es pasar la línea de Argentina y Brasil, la línea actual de Argentina y Brasil, solo esas vacunas. Es casi un 5,5% de vacunas de dosis cada 100 personas. O sea, solo en una y se puede cumplir, es razonable que Uruguay espere dar eso en torno de una semana, 8 o 9 días. Solo eso nos pone arriba de la línea de Argentina y Brasil. Y después, bueno, tenemos un escenario, bueno, yo simplemente, y un poco en línea de lo que detalle, antes de que sigas, Agustín, a partir de la experiencia internacional, creo que una de las lecciones que tenemos que aprender es la de la cautela también, ¿no? Porque el cronograma, el plan tal cual se anunció, luce interesante, auspicioso, positivo, pero en definitiva depende de que los proveedores cumplan, ¿no? Y ya sabemos que en especial con Pfizer, BioNTech, ha habido inconvenientes de distinto tipo en varios de los países que hicieron acuerdos con esa firma, ¿no? Entonces, pongamos también ¿cómo decirlo? Entre paréntesis, algunas consideraciones, pongamos un poquito de cuidado, no demos por seguras las etapas que han sido planteadas. Ojalá se cumplan, por supuesto, ¿no? Por eso te planteaba contar solo lo que suponemos que lleva el jueves, para no subirme al carro de las supuestas 2 millones de vacunas
que están comprometidas para marzo, que esperemos todos, creo que todos deseamos que lleguen todas las que puedan llegar, pero lo que quiero decir para poner en perspectiva es que solo esto del jueves, solo el hito del jueves, que es una partida muy minoritaria de todo lo que supuestamente vamos a recibir, ya nos pone. Yo veía, y con esto cierro, entre los actores creo que han tenido como un clima de opinión y unos cambios de ánimo brutales. Algunos actores del sindicato médico han tenido una cosa que ha sido, el presidente del sindicato médico hace 10 días publicó un hilo donde hacía un raconto de todos los países de Sudamérica que recibían vacunas, diciendo que Uruguay era un desastre básicamente, que nada llegaba a Uruguay, y ponía en ese listado casos como el de Paraguay, ¿no? Que iban a llegar 4.000 vacunas. Creo que los números eran solos, ¿no? Creo que en la misma línea de lo que vos estás diciendo, Emiliano, no sé, vamos a ver cómo se cumple, aplomo, templanza, no estemos a los saltos con el humor, ni todo es un desastre, ni todo es una maravilla. Hay una buena noticia, creo que todos nos alegramos, hay un plan, hay capacidades de país para ejecutarlo razonablemente por temas históricos, como explicaban los compañeros, así que bueno, creo que dentro de la templanza, la moderación y una buena cosa que ha gestionado Uruguay en general, bueno, hay una buena noticia más para poner en la balanza. Dicen algunos oyentes, ojo, que el hecho de iniciar en este momento la vacunación, en comparación con otros países que lo han hecho antes, tiene una consecuencia, ¿no? Cada día que pasa se producen muertes, ¿no? Y ese es el lado oscuro de la demora. En el día de ayer, concretamente, tuvimos 6 fallecimientos, ¿no? Por mencionar un ejemplo. ¿Karina? No, a ver, justamente yo me quería referir un poco a eso. Obviamente que es terrible lo de las muertes, pero no creamos que los países que están vacunando a full, que hoy en día son Estados Unidos, Gran Bretaña y algunos de Europa, a full, están ahorrando muertes. Por ahora no se está ahorrando muertes, lamentablemente, porque no se está llegando todavía a los niveles de inmunidad necesarios, de manado, como quieran llamarlos. El único que estaría lográndolo es Israel, que tiene características demográficas más parecidas a las nuestras, lo que no significa que tampoco nos vaya bien. O sea, yo no creo que si hubiésemos empezado a vacunar en enero, que capaz que era lo antes que podríamos haber empezado a vacunar, y además con cantidad de vacunas, porque como decía Agustín, hablar de 4.000 vacunas es armar más lío de lo que tenemos. ¿A quién le das 4.000 vacunas? No le das ni al personal de salud 4.000 vacunas, como pasó en Paraguay. Entonces, primero, lo antes que hubiese podido llegar, mejor, llegan ahora, hay que hacer lo mejor que se pueda con eso. También, como vos decías, es importante que durante este tiempo algo se va aprendiendo sobre las vacunas, aunque todavía quedan muchas interrogantes. Y no necesariamente me refiero a los casos de corrupción pura y dura como los que vimos en Perú o en Argentina y que seguramente explotarán en otros lados. También, por ejemplo, se ha aprendido que no se puede empezar a vacunar si no se tiene la segunda dosis asegurada. Eso pasó en Gran Bretaña y en algunos otros países también europeos, donde, por ejemplo, hubo que dejar a gente sin la segunda dosis para vacunar a la primera. Y entonces ahí la efectividad baja. Si vos distanciás la primera de la segunda dosis, eso sí está confirmado, más allá de lo recomendable por el fabricante, entonces baja la efectividad. Bueno, mira, a propósito de ese punto, vamos a esperar la confirmación oficial, pero la Diaria dice esta mañana que las primeras 192.000 dosis de Sinovac van a estar destinadas a 96.000 personas. O sea, va a quedar asegurada la inmunización completa con la segunda dosis a los 28 días. O sea, no se va a usar... Porque ya se dieron cuenta. Claro, se dieron cuenta que no pueden meter la pata. Ahí está. Esto, si se procede así, es un aprendizaje justamente de esas experiencias de otros países. Exacto. Llegan 192.000 vacunas, bueno, las dividimos en 2, suministramos 96 y guardamos las otras 96.000 para esas mismas personas, ¿no? Para que las que reciben la primera dosis tengan la segunda. Dice la nota que el mismo criterio se aplicará cuando lleguen las 1.558.000 restantes de Sinovac el 15 de marzo. O sea, se las destinará a 875.000 personas, se dará la primera dosis y se guardará de ese mismo lote, se guardará la segunda dosis para que pueda estar disponible para esa misma gente, ¿no? Es interesante este punto. Para mí es súper interesante y además por eso puede ser muy posible que no veamos en los próximos meses una baja de las muertes inmediata, porque esto hay que acompasarlo.
Lo mismo con respecto a determinadas edades. A mí me parece bien que se haya guardado la vacuna que por ahora en el mundo tiene más efectividad, que es la Pfizer comparada con la Sinovac, para las personas de mayor edad y para los grupos de riesgo como el personal de la salud. Me parece perfecto. Eso capaz que antes, hace 2 meses, no lo podíamos decidir. A ver, hay pros y contras para todo, pero me parece que discutir lo que fue para atrás no tiene mucho sentido. Si vamos a discutir lo que tiene para atrás, ya lo dijimos en otras tertulias, Uruguay se sumó al sistema COVAX, no funcionó tan bien como se esperaba, pero tampoco va a funcionar tan mal, parecería. Y bueno, hay una cantidad ahí de puntos. Ahora, a lo que sí me quería referir, y perdón que me fui con este tema, porque a veces nos olvidamos de eso, de lo que se ha aprendido, es a las expectativas. A ver, tenemos expectativas y está buenísimo, y esto va a dar un boost de optimismo, ojalá, porque eso incide en todo, en la economía, en todo. Pero la realidad es que hay una cantidad de cosas, como bien dice el Gache en el informe que ya fue publicado, hay una cantidad de cosas que no se saben acá y no se saben en el mundo. La principal, para no ser muy larga, es la siguiente. Todavía no se sabe exactamente si las vacunas lo que hacen es evitarte los síntomas más complicados, es decir, que sea algo así como una pequeña gripe y que no termines en un sanatorio, o evitar el contagio. Eso no está confirmado hoy en día. Si no evita el contagio, vamos a seguir en por lo menos 1 o más años con temas de aislamiento, tapabocas. Bueno, yo creo que el tapabocas no se va más, pero hay una cantidad de cuidados que no vamos a abandonar por la vacuna. O sea, bien, ojo con las expectativas. No va a cambiar el mundo ahora en marzo, mensajes de los oyentes. Bueno, por ejemplo, Roberto dice: el golazo hubiera sido aceptar la propuesta de producir algunas de las vacunas acá. Sería una punta para retomar la producción nacional de vacunas en general. Sí, esta es otra discusión que quedó abierta, de la que no se está hablando específicamente en estos días. Juan Pedro, ¿qué te había quedado? Me había quedado un poco alineado con lo que plantea Karina, que no bajemos la guardia porque siempre los humanos pensamos que algo de afuera nos va a solucionar el problema, en este caso ya sea una medicina mágica, la poción mágica de Asterix o una vacuna, ¿no? Entonces yo creo que hay algo que seguir trabajando, y en lo personal me sintonizo mucho con los planteos de 2 filósofos, una filósofa llamada Adela Cortina y un teólogo llamado Leonardo Boff, que esto lo trabajamos también en Magisterio, ¿no? Que es la ética del cuidado. Es cómo nosotros desarrollamos una ética del cuidado que vino para quedarse, de cuidado de uno mismo y cuidado de los demás. Entonces, en ese sentido, el uso del tapaboca, el uso de la distancia social, el uso de la no subestimación de los elementos que nos permiten una vida sana y nos permiten el distanciamiento, que nos permiten vincularnos con otros y preservarnos, y higienizarnos y mandarnos en forma equilibrada, creo que es un punto que Uruguay no puede bajar. Los casilleros avanzados que permitieron que el año pasado prácticamente no haya habido casos graves de gripe estacional, que haya mejorado la higiene de los espacios públicos, avanzar en ese sentido. Ojalá que el tema de la vacuna, sea cual sea el resultado, que esperemos que sea el mejor, no significa bajar la guardia, y mantengamos en nuestros hogares y en la sociedad en su conjunto esos criterios de cuidado que nos hacen la vida más sencilla y más sana y más integral. Agustín, Gabriel, ¿quién va primero? Agustín, dale. Yo sí cierro, lo dejo. Lo único, es bastante en línea con Karina y Juan Pedro, creo que eso, reivindicar como la tranquilidad, el tomarnos las noticias sin cambios drásticos. El problema va a seguir unos cuantos meses más. Hay una buena noticia, hay un camino, hay una perspectiva, Uruguay no está mal parado. Y bueno, y saber, creo que este dato que vos agregaste recién, que salió en la diaria, Emiliano, es importante porque también implica que los primeros 8 o 9 días, que lo único que vamos a tener esa partida, no vamos a vacunar al ritmo ese de 30.000 por día, porque no van a dar vacunas, sino vamos a vacunar más lento los primeros días. Y bueno, eso, tener ese tipo de datos con el tipo de aporte que decía Karina, que bueno, capaz que las noticias al principio no son tan buenas de la vacunación como creíamos, que después pueden mejorar, pero bueno, eso, yo creo que todo esto es un gran llamado a la templanza, a tomar decisiones con aplomo y a no tener cambios de humores drásticos, porque bueno, es complejo, pero esperamos estar en camino.
Gabriel, ¿tú? No, yo quería, hablando de expectativas, pensaba en las expectativas de Juan Pedro, que esperaba de que no se usara políticamente el tema y se lo tratara más como algo más de política pública. Yo creo que ahí hay una falsa expectativa que puede tener Juan Pedro, porque primero es que este gobierno además llega a partir de un énfasis importante en una mejora de la gestión. Entonces, hay algunos aspectos que tienen que ver con las vacunas y con su distribución, que tiene que ver con la gestión de esos recursos. Entonces, obviamente va a haber una evaluación de esa gestión, y lo que es importante es diferenciarlo de un uso político, digamos, y ventajero en la cortita y desestabilizador, claramente. Pero sí es correcto hacer una evaluación política de la gestión, de cómo se tomaron decisiones y de cómo llegamos a cada uno de los momentos, ¿no? Es decir, Uruguay tiene un montón de ventajas que las tiene que aprovechar, que tienen que ver con esa población pequeña, que tienen que ver con la infraestructura de vacunación y que tiene que ver con la infraestructura tecnológica también para gestionar las reservas, la distribución de las vacunas, la supervisión y el seguimiento de cada uno de los ciudadanos. Entonces, ahí hay muchas ventajas para aprovechar. Insisto que para mí la clave está en el manejo de la información. En esta primera tanda de vacunas se opta por vacunar al personal docente con un cierto tipo de vacunas, postergar la vacunación del personal de salud para otro tipo de vacunas. Cuando se toman esas decisiones hay que informarlo muy bien. Lo mismo pasa con priorizar al personal militar y policial para dar vacunas, cuando se elige si a personas mayores de 75 solo la de los hogares o todas. Bueno, ese tipo de cosas se tiene que comunicar de manera muy clara, porque generan ruido, generan falsas expectativas y generan también una falsa percepción de la realidad. Entonces, si vamos a elegir un camino y una prioridad, por ejemplo, para grupos como pueden ser los docentes con un tipo de vacuna específico, hay que hacer una comunicación muy acertada de por qué se toman determinadas decisiones, y creo que ahí puede haber ruido si no se llega correctamente y en un lenguaje adecuado a la población en general. Uh-huh. Después, mira, siguen viniendo mensajes. Dice más de un oyente, por ejemplo María: no entiendo el razonamiento de Karina, son asuntos independientes cuándo llega la vacuna y cómo se gestiona la vacunación. Si hubieran llegado más temprano, ya se estaría vacunando a casi todo el Uruguay, ya se podría haber reducido, por ejemplo, la cantidad de muertes, dice esta oyente, ¿no? O habríamos cometido el error de empezar a darle a todo el mundo la primera dosis. A eso me refería, sí, que aprendimos en el camino. Pero por además, supuesto que si hubiese sido antes. Pero además, se podría haber empezado a vacunar antes, y con una llegada de las vacunas a los tropezones que no permitiera aprovechar la ventaja que el Uruguay tiene, que es un país chico, ¿no? Dice otro oyente, somos 3 millones. Es fácil vacunarlos en un rato, dice, ¿no? Por simplificar. Sí, es cierto, pero todo depende de cómo lleguen las vacunas. Podría ocurrir efectivamente que empezando tarde nos pusiéramos a rueda y en un rato, en unas semanas, estuviéramos al día y quizás en proporción mejor que otros países. Sí, está esa oportunidad, está. Pero de que se cumpla, que se pueda concretar, depende de cómo lleguen las vacunas, ¿no? De cómo lleguen las vacunas y después cómo se las distribuye internamente, pero sobre todo de cómo sea el suministro de los proveedores, ¿no? Un oyente nos aporta la visión desde adentro del sistema, desde el plan de vacunación, digamos, ¿no? Dice: la logística en cuanto a mantenimiento de la cadena de frío y distribución sin contratiempos de las vacunas en todo el país, eso está garantizado por muchos años de experiencia en campañas de vacunación, puntualmente la antigripal, que se lleva a cabo todos los años. Una vez arribadas las vacunas al país, en 2 días están disponibles en todos los vacunatorios del territorio. Yo trabajo allí, Laboratorio Calmette, lucha antituberculosa. Gracias, dice Jorge de Goes, que transmite esa certeza.